la conexión está muy mala. Sé que a veces no me escuchan bien, lo lamento mucho, realmente no es como estar en clase presencial, pero trato de hacer lo mejor que podemos con la conexión. Les voy a subir clases más tarde para que luego ustedes tengan apoyo, ¿ok? Para su estudio. Bien, vamos con la primera semana del desarrollo embrionario. Entonces, lo que les dije fue como una introducción. Vimos conceptos especiales como lo que era cigoto, lo que es segmentación, los planos. Ahora vamos a ver la primera semana. ¿Cuál es la primera semana? Aquí les pongo la bibliografía, generalmente es Moore y Lardman. La embriología médica de Moore es muy buena, y también embriología de Lardman. También tienen Carson de apoyo que los ponen en las guías, y también tienen Arteaga. Todos esos libros están en la biblioteca y están en su página, ¿verdad? Solo les quiero de embriología, no pueden venir a estudiar solo un libro. Ustedes deben de revisar todos los libros, porque hay literatura que está muy compacta u otra que no presenta toda lo que vamos a discutir en los seminarios y en las clases prácticas. Ok, entonces fecundación. ¿Qué es fecundación? Es la secuencia de acontecimientos tanto bioquímicos, moleculares y fisiológicos que inician al haber el contacto de un espermatozoide con un ovocito secundario, que va a finalizar con la fusión de ambos pronúcleos, el espermatozoide, el pronúcleo del ovocito, el pronúcleo. Esta serie moleculares me permite que el ovocito secundario termine la meiosis. Por tanto, hay algunos embriólogos que definen que hasta este momento se denomina óvulo, hasta que él ya está fecundado y logra terminar la meiosis. Una vez que logra terminar la meiosis, empieza a darse lo que es la formación del cigoto. La integración de los cromosomas maternos y paternos para formar la metafase de la primera división mitótica es lo que se conoce como cigoto. O diciéndolo de manera más sencilla, es la unión del gameto masculino y el gameto femenino con la finalización de la segunda meiosis y el inicio de la primera mitosis, ¿verdad? Eso es lo que se denomina o lo que tiene que ver con la formación del cigoto. Entonces aquí ven ustedes un ovo, toda la o zona pelúcida, y como todos los espermatozoides están en condiciones normales que logran ingresar, porque hay mecanismos moleculares que hacen que esta membrana pelúcida, una vez que entre uno, sea hermética y evita la entrada de cualquier otro espermatozoide, ¿verdad? Evita la entrada. Ahora, ahí va atravesando la membrana pelúcida, y una vez que atraviesa la membrana o entra en la zona pelúcida, solo uno entra al ovocito, y esto hace que inmediatamente se transforme el espermatozoide en el pronúcleo y se culmine la meiosis del ovo, un sinónimo. O sea, aquí pueden ver ustedes cómo se da primero la aproximación. Tienen que atravesar también la corona radiada, que es el conjunto de células foliculares con las que se ha desprendido el ovocito en la ovulación femenina. Y una vez que atraviesa la corona radiada, logra entrar, deja la membrana citoplasmática y solo entra el pronúcleo. Pero hay varios pasos que se los preguntamos, o varias fases que se los preguntamos en su trabajo que ustedes lograron traer. Igual que antes, el espermatozoide
¿Verdad? Aquí está la primera división, la fase 2. Está en el sono meiótico, donde finalizado hasta el pronúcleo más se unen, lo primero que hace es terminar la meiosis e iniciar la primera mitosis. Ese conjunto de mitosis es lo que se denomina segmentación. Por eso tenemos un ovocito viable al final con 3 cuerpos polares. Una vez que el ovocito ya está maduro y el núcleo ya está en metafase, es lo que se denomina ovocito secundario todavía, que ya está en el folículo de Graf o folículo maduro. Otros le llaman ovocito maduro, ¿verdad? Lo que es el otro que va a... Esto también lo voy a... Llegan muchos millones de espermatozoides en una eyaculación, pero realmente solo 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación. Por eso tiene que haber un proceso de capacitación previo para que el espermatozoide llegar y buscar al ovocito. Y también que le ayudan a penetrar la barrera que protegen al ovocito. En este caso es la zona pelúcida. La zona pelúcida realmente no es una simple membrana, es una glucoproteína altamente especializada que tiene receptores moleculares que pueden activarse o inactivarse, dependiendo si quieren que penetre, y una vez que penetre el espermatozoide, inmediatamente volverse bloqueada o evitar que entren otros espermatozoides. La penetración de la zona pelúcida, que les decía, ¿verdad? Esto es muy importante porque si no, penetrarían más de un espermatozoide y hubiesen siempre embarazos múltiples o bien algo peor. Cuando entran más de 2 espermatozoides a un ovocito y se unen, ya no son diploides, porque cada uno tiene una constitución o una dotación cromosómica ploide. Imagínense que entraran 2 espermatozoides, tenemos haploide N más otro haploide N más el ovocito, tendrían 3N. Eso no es un ser diploide, una triploidía. Y las triploidías no son viables. ¿Qué significa eso? Que no forman un embarazo normal o no forman un embrión normal y que terminarían formando algo que se llama mola hidatiforme, que son embarazos patológicos anormales y que por ende va a terminar en aborto o en la no culminación, ¿verdad?, de un embarazo normal. Entonces, hay varias proteínas que tienen que ver con esto. Uno de los ligandos más importantes es ZP3. Este ligando es importante porque se va a liberar y va a hacer una reacción de zona. Es lo que se conoce para el bloqueo. Una vez que se fusionan las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide, eso se da también por otras moléculas importantes, como las integrinas del ovocito y las desintegrinas del espermatozoide. Eso me hace que se desintegre la membrana del espermatozoide al pronúcleo y se van a fusionar tanto las membranas del ovocito como las membranas del pronúcleo, ¿verdad? Que es el que me interesa a mí, porque realmente lo único que se agarra, por decir así, del espermatozoide es el pronúcleo masculino. El citoplasma lo pone el ovocito. Todo el citoplasma, toda la maquinaria celular la pone el ovocito. Es decir, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, toda esa está puesta por el ovocito. El espermatozoide lo único que pone es el pronúcleo masculino. Una vez que se da la unión de ambos, se da la reacción de zona y la reacción cortical,
que también es por muchas moléculas, la reanudación de la segunda división meiótica y la activación metabólica del óvulo. Y aquí yo integraría además el inicio de la primera división mitótica del cigoto. El cigoto es una célula, muchachos. El cigoto no es un proceso, el cigoto no es un mecanismo molecular, no es un mecanismo bioquímico, es una célula que tiene una característica importante en genética. Se llama célula totipotente, porque es una célula que me forma todos los órganos, aparatos y sistemas, ¿verdad? De esa célula, la fase preembrionaria, les decía yo que así le va a aparecer exactamente en Latman, es la primera a la tercera semana, porque las primeras 3 semanas son muy importantes. Inicia con la fecundación el día 0, ¿verdad? Y termina con la gastrulación, que es la formación de las 3 capas en la tercera semana. La fase embrionaria de la 4ª a la 8ª semana, esa empieza con algo que se conoce con el nombre de organogénesis, formación de los órganos. Histogénesis, formación de los tejidos, y morfogénesis, la remodelación y formación de los diferentes aparatos y sistemas. La fase fetal va desde la 9ª semana, siempre se da la continuidad de la histogénesis. Hay ciertos aparatos como y órganos como el aparato respiratorio, en este caso el pulmón, que termina de formarse inclusive después del nacimiento. Todo el periodo fetal continúa con histogénesis, es decir, formación de tejido, pero terminan hasta la etapa alveolar, hasta después del nacimiento, hasta los 8 años. El cerebro es otro órgano que no después del nacimiento. ¿Cómo será el control del desarrollo embrionario? El desarrollo embrionario es una alta maquinaria molecular y celular. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí van a adquirir toditas las funciones, las diferentes células, los diferentes tejidos. Por tanto, la maquinaria molecular es muy detallada. Eso es lo que se conoce como desarrollo embrionario y control molecular. Y es lo que vamos a ver en un seminario completo. Por tanto, solamente les voy a decir que hay millones de miles de genes, factores de transcripción, morfógenos, moléculas involucradas para que se dé el desarrollo del embrión, que se han estudiado en muchas animales, y aquí les voy a decir, ya deben de haber escuchado, pero lo van a escuchar en las clases. Nosotros no estudiamos en embriones humanos porque no es ético estudiar o hacer corte a embriones humanos. Generalmente estudiamos en embriones de animales que embriológicamente son muy parecidos o casi igual al humano. El periodo embrionario de la 3ª a la 8ª semana es casi igual en los mamíferos. Por tanto, utiliza embriones de ser también, sobre todo, porque es muy parecido al desarrollo embrionario. Y también estudiamos los genes y moléculas que se dan, por ejemplo, en el ratón y, por ejemplo, también en la mosca de la fruta, que se llama Drosophila melanogaster, que estoy segura que la vieron en secundaria, ¿verdad? Porque algo de Drosophila deben de haber visto. Ok, entonces vamos a ver. Esto es un seminario aparte donde vamos a estudiar las moléculas, que se llama desarrollo molecular o bien control molecular, como le quieran llamar. Pero pues aquí da de ciertos conceptos importantes. Primero, que el desarrollo embrionario es un proceso de crecimiento al su mejor maquinaria para esto, y la completa va incrementando conforme se va incrementando la estructura y la función. La única célula totipotente que tenemos, o célula madre totipotente, el cigoto. Luego hay varias estirpes o linajes celulares como las pluripotentes, las
monopotencia. Es lo que vamos a estudiar en el seminario de esta semana que viene, si Dios lo permite. Así que los invito a que esto le abra la mente, le abra la curiosidad para ir a estudiar la diferencia y características de cada una de ellas. Ok, ¿qué es una inducción? Las inducciones son muy importantes y cuando vayamos estudiando vas a escuchar que vamos a decir mucho la interacción epitelio-mesénquima, la interacción del ectodermo sobre el mesodermo o del mesodermo al ectodermo, porque es la interacción que se dan en los tejidos durante el desarrollo. Sin esas interacciones sería imposible que se diera cierto órgano. Por ejemplo, el ojo. La vesícula óptica, que es esto que está aquí, que me da lugar al futuro ojo, induce al desarrollo del cristalino a partir de algo que se llama copa óptica o cara ectodérmica, que eso no importa que no lo comprendan, porque van a tener su momento para comprenderlo. La transmisión de sustancias es muy importante. Tiene que ver la transmisión en hacer diferentes tipos o mecanismos de comunicación y de transmisión de sustancias a través de moléculas diferentes. Eso ustedes están muy claros. Físico entre lo que es el inductor y el receptor. Es el que induce a veces el ectodermo en el mesodermo. Hasta aquí. Preguntas, muchachos, hasta aquí. Vamos a estudiar la primera etapa. Vamos a empezar con el día 0. ¿Cuál es la? Eso también ya lo saben. Primero que nada es el número de la variación de la especie, porque en la meiosis, Doctora, disculpe la interrupción, pero no se le escucha muy bien, está entrecortado. Jessie, apaga la cámara. ENACAR les informa que el día de hoy, trabajadores de esta empresa estarán realizando cortes del servicio de agua potable a los clientes que tengan una o más facturas vencidas. Evítense el pago de recolección. Acérquese a nuestras oficinas a cancelar o a realizar acuerdos de pagos. ENACAR. Bueno, creo que esta vez nadie la sacó, fue su conexión a internet.